Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. Es muy común que circulen en los medios diversas ofertas de autoayuda y mucho más común se ha vuelto todavía el que la autoayuda se centre en una cosa que se presenta públicamente como psicología positiva, en donde digamos hay toda una apuesta por la recomposición de las personas a partir de horizontes optimistas y a partir de que estos horizontes optimistas generan y producen estados de felicidad o estados de plenitud o la convicción misma de que las carencias pues van a cesar, ¿no? Y este territorio de optimismo justamente florece en un contexto donde pues los discursos históricamente esperanzadores han estado fracasando, ¿no? Y entonces el fracaso de los discursos esperanzadores y por supuesto también de los discursos colectivos, pues ha gestado y ha alimentado de manera pues muy acelerada, pues esta idea de que en consecuencia los cuidados deben ser personalizados, individualizados y no dejados en manos de terceros, ¿no? Y en ese escenario, digamos, la parte eh, pues más polémica es justamente la irrupción en la escena de conferencistas, de animadores, de coachings, de gente que oferta públicamente, digamos, una especie como de llave mágica para lograr los autocuidados personales. El día de hoy, pues vamos a ejemplificar con uno de ellos. Él es, el ejemplo que usaremos es nacido eh, en, en el estado de Sinaloa, es de origen libanés, su nombre es Daniel Jafid y pues seguramente por los datos que tenemos, pues es una de las personalidades más conocidas, incluso presentada periodísticamente como uno de los conferencistas más afamados de habla hispana en este momento. Él presenta, digamos, ahí como una expresión o un fenómeno mediático muy interesante porque la irrupción eh, pues de su discurso optimista pues básicamente se debe, digamos, a la publicación de un libro que más adelante comentaremos, y que gestó, digamos, la posibilidad de, pues, de generar, digamos, de manera muy rápida actos masificados donde, pues, la gente que asiste a estos actos masificados, eh, pues, entra literalmente a estados exacerbados emocionalmente, y la gente sale convencida de que sí es posible modificar las existencias de manera dramática a partir, digamos, de las promesas ofrecidas en las conferencias, ¿no? Eh, por supuesto que el fenómeno, aunque hablaremos de un ejemplo, el fenómeno está bastante generalizado y ha florecido fundamentalmente en los espacios cibernéticos, sobre todo dentro de personajes, digamos, pues, que adquieren, digamos, una presencia social importante, motivada y fundamentada fundamentalmente en la promoción que las mismas redes sociales hacen de ellos, ¿no? Entonces, sin más, pues vamos a entrarle al tema, ¿no? Gracias, César. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos
Hoy en el panel el profesor César y el profesor Charlie y un servidor. Pues no es como que fácil definir qué es Daniel Aviv, porque como que presenta varias facetas, es un personaje sin lugar a dudas, y yo creo que una de las palabras que mejor lo podrían definir es esto que se ha llamado como el fenómeno de vendedor de humos, soluciones que están al alcance de todos, ¿verdad? Porque en este discurso todos somos alguien especial, todos estamos encaminados hacia un propósito generalmente ligado al éxito material, pero pues sí es como que se trata de envolver al individuo, perdón, envolver al individuo eh, sacándolo de su realidad material, sacándolo de verdades objetivas que se viven por condiciones ajenas a nosotros como personas y que difícilmente se va a plantear desde estos discursos que hay todo un sistema que se encarga de que las cosas que promete un personaje como Daniel Aviv no sucedan para la mayoría de nosotros, lo cual es interesante, pues qué pasa después, ¿no? Después de que tomaste los cursos, fuiste a las conferencias, leíste el libro, y tú estás en el mismo lugar, pues la frustración no es para Daniel Aviv, la frustración es para el individuo que se acercó a, a estos discursos, porque si algo salió mal, seguramente es falla de la persona, ¿no? Que no tuvo la perseverancia, no creyó, desistió, etcétera, ¿no? Claudicó. Y bueno, la realidad es que temas como la movilidad social, aquí lo hemos mencionado, pues no dependen del individuo, son condiciones sociales impuestas por un sistema que se trata de eso, ¿no? De que la menor gente posible logre salir de donde está, es decir, que el rico más bien sea más rico, pero que el pobre a la vez esté más marginado. Vamos a escuchar al profe Charlie, qué impresión le dio este personaje y pues no sé si sería pertinente la pregunta, Charlie, ¿qué peligros ves en un merolico como el que tenemos ahí enfrente? Sí, híjole, creo que hemos tratado a lo mejor tangencialmente también en el tema en otras sesiones. Una de mis palabras favoritas me han dicho que es pernicioso, ¿no? Siempre la digo, pero sí me parece en el sentido de que, pues por lo menos hay que tener cuidado en el sentido de que potencialmente, pues sí son peligrosas, ¿no? Perniciosas, causan daño al, a quien consume estos discursos que aunque no me gusta la palabra, pues podríamos decir que son excesivamente, este, o que estaríamos ante una suerte de un positivismo eh, tóxico, como dicen los chavos, ¿no? No me gusta mucho la palabra porque le veo ahí algunos problemitas, pero sí, o sea, es una, por otro lado, pues me parece que hay una simplificación excesiva de muchos de los temas que son muy complejos, que no son nada sencillos y que los aborda desde una suerte de resolución de mira qué fácil es, mira cómo lo he logrado. Y, y el énfasis está más bien en la condición motivacional, en el tipo de afectos que promueve, difunde, potencializa en el auditorio eh, cautivo, que también habría de decirlo, que también me parece como, pues por una parte, penoso que pues la mercancía son ellos, ¿no? Hay una suerte de mercantilización de su propio sufrimiento, de su propio malestar,
que no se logra resolver y que tampoco podemos dejar de lado que este tipo de discursos grandilocuentes, centrados una, en un individualismo extremo, en una suerte también de ejercicios espirituales, porque me parece que ahí hay una mezcla extraña entre el marketing, cierto tipo de mensaje eh, cristiano, ¿no? Eh, que lo que promueve es también una suerte de esperanza. O sea, es decir, también no podemos perder que a mí me parece que en tanto es un discurso cerrado, eh, centrado en el individuo, eh, pues claro, hay quien va al curso prédica, eh, y sale y se encuentra con la decepción que supone el mundo de las condiciones materiales, pero el fracaso no está puesto en esas condiciones, sino más bien está, por ejemplo, en la falta de entrega, en el poco esfuerzo que, que se impone uno mismo, incluso en la falta de fe, eh, porque son los elementos que vectorizan esa experiencia. Entonces, el merolico nunca falla. Quien falla, quien falla es uno. Y en ese sentido, pues sigue manteniendo viva la esperanza de que si fracaso ha sido porque soy incapaz de dar, por ejemplo, el 100, de atreverme, de dejar mis ataduras y ese tipo de lenguaje que utilizan en esas charlas, ¿no? La poca fe que uno tiene y entonces se trataría de seguir trabajando y entonces a lo mejor no hace falta un cursito, sino pues a lo mejor el, los cursos completos, ¿no? Y en ese sentido, pues también siguen generando un público cautivo que en esa homogeneidad del mensaje, pues sigue en la idealización del éxito, ¿no? Anudado con una narrativa de emprendimiento, de logros personales y actitudes, emociones, pensamientos que irían encaminados a superar cualquier tipo de obstáculo, de conflicto, de emoción, de pensamiento adverso a este horizonte esperanzador que proponen, ¿no? Y bueno, pues no dejaremos, creo que de insistir por acá que eh, incluso no tenemos una lectura de estos asuntos como, como violentos, ¿no? A pesar de que están anclados en una narrativa que aparentemente es amable y posibilitadora de cierto tipo de experiencia. Gracias, Charlie. Y, y bueno, será importante, César, ante esta suerte de rey de la ambigüedad, porque no dice que es cristiano, pero habla como cristiano, no dice que no lo sea, no se dice psicólogo, pero nos avienta psicología positivista. ¿Qué es lo que el común de nosotros no vemos en un personaje como Daniel Aviv, pero desde, digamos, una perspectiva más seria, más académica, nos podrías decir acerca de este personaje y que debería encendernos ahí ciertas advertencias, ciertas luces? Y ahorita nos comentas también del libro, ¿no, mi César? Bueno, yo creo que va pegado
el comentario justamente con el bestseller que lleva por título Inquebrantable, porque justo en un puesto en la escena, pues evidentemente él no llama a formar iglesias, ni tampoco hace llamados a la conversión, pero sí aglutina el discurso en torno a la idea de que, pues, cambiar, digamos, la mentalidad en una lógica de autoayuda, pues es básicamente, hace llamados, digamos, a que la gente se vuelva en un inquebrantable más, ¿no? De hecho, hay una serie de conferencias y incluso hay podcasts circulando donde justamente el llamado es a volverse inquebrantable. Y esta idea del inquebrantable, pues es en el fondo, digamos, la misma idea que el nuevo hombre, pero también en el fondo es la misma idea del converso, porque lo que está diciendo, digamos, o lo que está promoviendo como idea, es que la gran mayoría de la población pues frecuentemente queda quebrantada, ¿no? Y entonces volverse inquebrantable es justamente ocupar el espacio contrario a la posibilidad de ser quebradizo, ¿no? Eh, y pues basta leer, digamos, ahí como el tipo de apuesta que hace con un par de párrafos. Dice él en el capítulo 1 que se llama o lleva por título Un millón de abrazos, y cita el libro de los Hechos, el capítulo 20 verso 35 que dice, hay más dicha en dar que en recibir. Y entonces él razona y dice, y cito, que hay miles de libros de autoayuda, pero son pocos aquellos sobre cómo ayudar a los demás. Solo tendiendo la mano a otros descubrirás la forma de ayudarte a ti mismo. La pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Debería aplicarse a diario. ¿Cuántas veces la has dicho hoy? Ayudar no debería ser un mérito, sino un placer. Y luego hace la siguiente afirmación. Si usas tus dones y talentos para que a nadie le falte comida, refugio, vestido, compasión, respeto, dignidad, justicia, ayuda, amor, te aseguro que jamás te faltará comida, refugio, vestida, compasión, respeto, dignidad, justicia, ayuda y amor. Es decir, el inquebrantable, pues evidentemente es como una figura llevada, digamos, al territorio laico de la idea cristiana, digamos, y sobre todo la idea cristiana focalizada, digamos, en esta lógica de, pues, del nuevo hombre, o sea, porque en realidad el nuevo hombre es justamente el que se comporta en contra de cómo el mundo ofrece que la gente debe comportarse, ¿no? Y ya hay una suerte de enmascaramiento en el entendido, digamos, de que pues resulta, digamos, ahí como contrastante percibir, digamos, que pese a que no hay llamados a la formalización de congregaciones, pues basta ver un par de videos en vivo de sus conferencias para ver el tipo de ambiente muy religioso, muy ritualístico, muy mitológico que se va gestando, digamos, a lo largo de sus conferencias y cómo va, digamos, moldeando a la gente hasta lograr, digamos, comportamientos demasiado similares. Yo casi, casi me atrevería a afirmar que casi, casi iguales a cierto tipo de efectos que producen los predicadores que tienen esos rasgos o que comparten los rasgos de los grupos carismáticos. Y aquí, digamos, vale la pena como señalar que pues el espacio
Pues el espacio religioso no necesariamente es aquel que se desarrolla dentro de los muros de un templo. El espacio religioso fácilmente en esos momentos puede ser un auditorio, un estadio, un centro de convenciones, o incluso, pues sí, incluso los parques públicos donde a veces se suelen dar este tipo de charlas. Y aquí valdría la pena, digamos, como que enfatizar una de las cosas que ya en algunas charlas pasadas hemos insistido, lo ha insistido mucho Carlos, ¿no? Eh, que vivimos una época de terrible carencia esperanzadora, pero también vivimos una época en donde las utopías son bastante frágiles, y eso es, digamos, un caldo de cultivo que alimenta en buena medida, digamos, a personajes que de manera muy simplificada, pero al mismo tiempo muy simplona, prometen, digamos, como una suerte de fórmulas para resolver prácticamente cualquier carencia que tenga cualquier humano sobre la Tierra, ¿no? Eh, Porque además, pues estas fórmulas se presentan como una suerte de consignas mágicas que literalmente tienen la capacidad y tienen la eficacia de transformar de manera radical las existencias, ¿no? Y es una cosa que evidentemente contrasta con las condiciones propias, pues, de la gente en sus espacios cotidianos. O sea, no es posible que con esas consignas mágicas se resuelvan problemas tan estructurales como sería el problema del hambre, el problema de la carencia, o incluido el problema de la carencia de vivienda, ¿no? Por ahí es por donde la veo, ¿no? Gracias, César. Charlie, pues hablabas ahí de cosas tóxicas. ¿Qué, qué de malo tendría ver la vida más optimista, así como nos lo plantea este personaje, Daniel Aviv? Eh, en mi perspectiva, pues el detalle es que pues habla de cosas que no le van a llegar a la gente, ¿no? Pero ¿por qué la gente tiene esta necesidad de eh, escuchar estos discursos donde le dicen, tú eres algo especial? ¿O por qué cargar de por sí la vida es complicada? ¿Por qué cargarse de consignas donde tienes que triunfar bajo esos parámetros de éxito? Porque tú puedes hacerlo, ¿no? Si estás convencido, si lo crees, si estás dispuesto a hacer el esfuerzo que esto implica, lo vas a lograr. Eh, Estamos ante alguien megalómano, estamos ante alguien que disimula sus propias carencias y dificultades, nos vende el famoso, ¿cómo se llamaba en el medio el all snake, ¿no? El aceite de víbora, ¿no? Que lo curaba todo. Eh, es un cuate que él mismo tendrá ciertas carencias, Charlie, o qué opinión te merece, dónde está la toxicidad en este discurso. Pues más que patologizarlo a él, el asunto creo que está justamente en el mensaje que transmite y el mundo que crea ese discurso. Me parece que podría servirnos de eje un poquito el asunto que algunos ya han comentado sobre, por ejemplo, la sociedad del rendimiento, en el cual pasaríamos, esto está a discusión, pero pasaríamos de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento donde el individuo se autoexplota en busca de éxito y productividad. Y justamente ahí viene, creo yo, el asunto
pernicioso en el asunto de la autoexplotación, como uno de los males contemporáneos, ¿no? En donde el sujeto se presiona a sí mismo, se genera agotamiento y enfermedades. Las tesis son, por ejemplo, burnout y depresión, ¿no? Porque no puede alcanzar y como, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría en las sociedades donde el enemigo estaba afuera, como por ejemplo plenamente identificable en las sociedades disciplinarias o por ejemplo en aquel viejo tiempo donde el mundo estaba dividido entre comunistas y capitalistas, pues podías culpar, por ejemplo, al jefe, a las condiciones materiales de tu trabajo, de ser las que te agotan y te enferman. Y el asunto es que ahora ese reclamo no está dirigido hacia el que te explota, porque el que te explota eres tú mismo. Y nunca es suficiente, o sea, es decir, este tipo de discursos en donde sin miedo al éxito, o por ejemplo, el único límite es el cielo, y este tipo de cosas que rayan además francamente en la fantasía, rayan en las imposibilidades, pero me parece que también surgen a falta de mitos que aglutinen eh, pues nuestro actuar de manera conjunta. Como no tenemos mitos o como los que tenemos no son lo suficientemente fuertes como para que eh, podamos crear comunidad, pues aparece más bien la tiranía de la positividad, ¿no? La exigencia de ser productivo y feliz, pues deviene en los monstruos que somos, ¿no? Y me parece que también hay pues ni tan soterradamente, me parece que también muy abiertamente hay una desaparición del otro, en tanto que se promueve una cultura de instrumentalizar al otro e incluso a ti mismo, pues porque el otro es esencialmente tu competidor o puede ser incluso un obstáculo que pone, por ejemplo, justamente, aléjate de la gente negativa, aléjate de la gente tóxica, eh, desaparece de los lugares en donde no se vibra igual que tú, y bueno, se pierde la alteridad, se pierde el encuentro que algunos llaman genuino con la otredad. Lo que hay es esencialmente un ejército de iguales llevándose con los iguales, de tal manera que incluso podemos definir nuestras amistades de acuerdo a qué tanto son un reflejo de nosotros. En esta sociedad que a cualquiera anda tachando de narcisista, pues me parece que el verdadero narcisismo estaría ahí, en que no hay una alteridad, un encuentro con el otro y que eh, pues me uno al otro, lo celebro en la medida en que es un reflejo de mí mismo. Y ahí yo vería el asunto de por qué por qué habría por qué este discurso de la positividad, pues es esencialmente eh, violento, a veces de manera sutil, a veces no tanto, eh, y también no menos destructivo que, que otros, pues que otras violencias, ¿no? Muchas gracias, Charlie, muy esclarecedor. Y César, pues quizás haya muchas cosas que agregar, pero ¿por qué no nos platicas un poquito
de cómo ha caído pues digo, hay muchas corrientes filosóficas o psicológicas, ¿no? Pero esta onda de simplemente ser positivista a ultranza no genera realmente ni una ventaja para el individuo, ni cambia realidades, sino que como que al contrario, ¿no? Como que atora más al individuo. Y por ahí también puede venir uno de los peligros del mensaje que representa Daniel Aviv, ¿no? O si quieres comentar algo más, pues adelante, ¿no? Para darle paso este, a la charla. Y yo creo que, bueno, Carlos ya mencionó algunas de esas expresiones que intentan sistematizar de manera coherente, pues algunas de las expresiones de pues de esta positividad que apunta, digamos, como a una suerte de mundo feliz, ¿no? Eh, y creo que uno de de las cuestiones que más apelan, digamos, como a este tipo de pensamiento, pues es una inercia que está, pues por supuesto, exacerbada no solamente por por la inercia que le imprimió, digamos, pues esta idea de la individualidad que se convirtió en efecto en uno de los valores pues más defendidos por por los estados nacionales modernos y por la llamada occidentalidad, en la medida, digamos, de que no solamente es una idea abstracta que queda configurada en pues en la figura de la persona física que en las leyes aparece, ¿no? Eh, Creo que hay también, digamos, pues una suerte de integración a las políticas públicas de lo que es esta figura individualizada. Nada más recordemos, digamos, el sexenio de Vicente Fox cuando él insistía mucho en que pues cada persona tenía que tener su carrito, tenía que tener su changarro, tenía que tener eh, su propia posibilidad económica a través, digamos, de un emprendimiento que literalmente se convertía en una suerte de patrón que medía qué tan exitoso o qué tan fracasado era uno en la vida. Porque se trata de un individualismo muy ramplón que pretende, digamos, reducir al espacio personal, pues sobre todo las responsabilidades colectivas que siempre estuvieron implicadas en esta promesa de que cuando llegara la República, pues muchas de las cosas se iban a resolver. Y entonces muchas de las cosas que supuestamente la República iba a resolver, como por ejemplo la justicia equitativa para todos, los derechos para todos, el reparto de la riqueza producida para todos, al no poder cumplir esa promesa, pues entonces emergen, digamos, estos discursos positivos que en términos muy prácticos, pues lo único que hacen es eh, reducir la carga pues que históricamente tenía, digamos, ahí como el encargo de las tareas estatales, ¿no? Entonces las tareas estatales reducen pues, sus responsabilidades frente a una creciente, eh, pues ya una creciente responsabilidad recargada sobre cada uno de los individuos y en consecuencia, digamos, lo que vemos emerger son pues este tipo de discursos como una suerte de fórmulas muy seductoras que suponen mostrar cómo cada individuo puede lograr lo que pues los estados nacionales han de manera clara mostrado que no pueden otorgar, ¿no?
El Estado Nacional no puede otorgar felicidad y entonces pues el individuo es responsable de promover su propia responsabilidad. El Estado Nacional no puede proveer de trabajo y en consecuencia pues hay que dobletear, digamos, los esfuerzos para poder adquirir los recursos, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de encargos a la individualidad que, pues que ese tránsito ocurrió no de manera reciente, sino que de manera paulatina se fue, digamos, como incrementando esta exigencia de que cada quien es responsable de su propia existencia, ¿no? Y estos discursos positivos, por supuesto que lo que vienen a remarcar, pues es la idea de que cada quien debe establecer sus propias estrategias y sus propias formas de autoayudarse a, a lograr, digamos, este estado eh, hipnótico de felicidad permanente y este estado hipnótico en donde pues uno termina, digamos, sintiéndose bien a partir de un conjunto de encargos que no debieran ser encargos individuales, en la medida, digamos, en que no son producidos por uno mismo, sino, pues finalmente son producidos por el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y ahí pues las críticas que se han desplegado no solamente corresponden al campo de la filosofía, o sea, también los sociólogos, los antropólogos y los psicólogos se han dedicado a elaborar, digamos, ahí pues como trabajos que no solamente caracterizan el tipo de comportamiento y tipifican el tipo de comportamiento que se está teniendo en la medida, digamos, de que emergen este tipo de discursos, sino también, pues hay, digamos, ahí como de manera muy sistemática, pues un pensamiento que insiste en plantear, digamos, esos escenarios como resultado pues no del carisma, digamos, de los personajes, sino como resultado de las carencias generadas por el modelo socioeconómico pues que se ha impuesto en Occidente y que permanentemente está siendo, digamos, promovido por los políticos de cada país, ¿no? De tal modo, digamos, que pues la analítica es compleja, o sea, no, ni es posible reducirla a unas cuantas lecturas, porque además el fenómeno es complejo, porque no solamente, como decía Carlos, pues es responsabilidad de quien asume el micrófono como un modo de vida, sino también hay mucha responsabilidad entre quienes de manera pues casi mágica se inscriben y se convierten en seguidores de ese tipo de discursos. Entonces, por ahí yo creo que las tareas no son sencillas, ¿no? Gracias, César. Charlie, si te parece, cerramos con un último comentario tuyo. ¿Qué vamos a hacer? Esta gran masa de perdedores, de aquellos que no nos esforzamos lo suficiente, que a pesar de ser especiales, como nos decía Daniel Aviv, pues la condición material no cambió, con el riesgo de convertirnos o padecer el llamado síndrome de Doña Florinda, ¿no? Que sigue viviendo en la vecindad, pero todos los demás son chusma. Este, ¿Qué palabras le vamos a dirigir? ¿Dónde encontrar? Porque yo creo que hay una auténtica felicidad y un auténtico bienestar y una auténtica plenitud más allá de las cosas materiales y pienso desde lo que tú quieras, el profe de literatura, el taxista, el obrero, la persona trabajadora doméstica, no se va a subir nunca a su jet privado, ¿no? Pero pues puede ser feliz. ¿Tú qué opinas, Charlie?
Sí, sí lo creo, pero tiene que ver con una experiencia y la afirmación de una de tus potencialidades, ¿no? Nunca es propiamente un lugar al que hay que llegar, sino quizás es el tránsito de, de eso donde se pretende llegar y parece que estamos cayendo en lo que este tipo de discursos afirman, pero no, o sea, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, afirmarte en, en el deseo del consumo y bueno, que me parece que es una banalización del deseo, ¿no? Y entregarte a las necesidades efímeras y vacías que nunca se satisfacen plenamente a, a realizarte, pues como dices, eh, en tu lugar de trabajo, ¿no? A veces me queda claro que, por ejemplo, aquellos que ejercen una de sus potencialidades y el carpintero que se ve reflejado en el trabajo que hizo de su silla bien hecha, pues tiene momentos en los que se afirma en el mundo desde la creación y la producción, pero sí está difícil cuando pues, suena muy marxista el asunto, pero cuando el obrero que mueve la tuerca o que le pone los pellets a la máquina de plástico, pues no se ve reflejado justamente en ese producto. Sin embargo, eso no le impide, por ejemplo, hacer, hacer comunidad con otros, quizás, pues justamente en, en la fiesta, en la comida, hay espacios, ¿no? Resquicios que se abren y que salen de la lógica del consumo, de la competencia y del trabajo. Y me parece que, pues a lo mejor habría que tener como los ojos bien abiertos y la disposición de reconocer esos, esos momentos y por supuesto, pues entonces pensar, pues pensar nuestro deseo, pensar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Nuestros lazos sociales, desmercantilizar nuestras propias relaciones con los otros, apostarle a un reconocimiento del, del otro y tratar de, por lo menos, ¿no? Y reconocer que vale la pena intentar hacer comunidad. Habrá que releer al Quijote de la Mancha, quizás como una suerte de antídoto. Muchas gracias a nuestros profesores César y Charlie, pero gracias principalmente a ustedes por la amabilidad, la paciencia. Agradecemos mucho los comentarios, los reclamos, las quejas, y esas las pueden hacer llegar a través de nuestra página en Facebook, Clínica de la Fe, y también estamos en YouTube, en el canal Cristiano Rebelde. Pues aquí nos vemos la próxima, a ver qué les presentamos. Un abrazo a todos, nos vemos pronto. Gracias.